Esta noche en la tertulia filatélica tenemos al doctor Jorge Zurita Ideyá. Él es médico veterinario zootecnista y nos viene a presentar el tema, como ya se los había enviado, epidemias y salud. ¿Sí? Adelante, Jorge, los micrófonos son tuyos. Les encargo, por favor, Gracias, apagarle. Gerardo. Bueno, el tema que seleccionamos fue de epidemias y salud. Entonces tenemos aquí las definiciones, lo que es epidemia, enfermedad que ataca a un gran núcleo de personas en un mismo lugar y en un mismo periodo. Salud, Real Academia Española, estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, la define, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades. Tenemos aquí los organismos internacionales de salud, que es la Organización Panamericana de Salud, que es la OPS. Es el organismo de salud pública más antiguo del mundo. Fue fundado el 2 de diciembre de 1902 y está formado por 51 países para el combate de las enfermedades transmisibles, fortalecer la salud y la respuesta a las situaciones de emergencia. La otra organización que sigue es de Organización Mundial de la Salud Animal, es la OIE. Es un organismo para mejorar la salud y bienestar animal. Cuenta con 178 miembros y 284 laboratorios para el control de las enfermedades de los animales, así como las enfermedades transmisibles a los humanos, zoonosis. Fue fundada el 25 de enero de 1924. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, es un organismo de la ONU, tiene 194 países, fue fundada el 7 de abril de 1948, con sede en Ginebra, Suiza, con el compromiso de mejorar la salud en todo el mundo, y el 7 de abril se considera el Día Mundial de la Salud. Antecedentes históricos de las enfermedades infecciosas. Por mucho tiempo la humanidad creía en la teoría teúrgica, mágica, religiosa. Las enfermedades y epidemias tenían un origen divino y las enviaban como castigo para los pecados cometidos por los humanos. Hipócrates menciona que las enfermedades se desarrollan por un factor intrínseco asociado al paciente y otro factor lo relacionan al medio ambiente. Se especulaba mucho sobre el origen de las enfermedades y realmente hasta que se utilizó el microscopio se pudieron observar los microorganismos causantes a través de sus lentes y la aplicación de técnicas de cultivo, de aislamiento, purificación e inoculación animal. Animales susceptibles para reproducir la enfermedad. Y los virus que son más pequeños se pudieron ver hasta que se inventó el microscopio electrónico en 1930. Pero antes se usaban filtros que retenían las bacterias y el filtrado lo inoculaban a los animales o plantas reproduciendo la enfermedad y se les llamaba virus filtrables. En la etiología de las enfermedades son multifactoriales. Tenemos bacterias, hongos, virus, por toxinas bacterianas y micóticas, parásitos, protozoarios, platelmintos y nemantelmintos, nutritivas, deficiencia de vitaminas y minerales, metabólicas, inmunosupresoras, genéticas, autoinmunes, por venenos de arácnidos, alacranes y ofidios. También hay que ver que hay muchos microorganismos que son buenos y nos ayudan a la fabricación de quesos, su maduración, cervezas, vinos, panadería, hacer el vinagre del yogur. También los antibióticos pues inicialmente fueron generados a través de cultivos de hongos. Mantener la flora intestinal en equilibrio en mamíferos y aves comerciales. Las ciencias salvadoras para tener una buena salud. Las epidemias y las pandemias han producido grandes mortalidades en diversas poblaciones por desconocer durante mucho tiempo los agentes etiológicos, pudiéndose agravar las condiciones meteorológicas y de sanidad de la zona. Muchas de las ramas de la biología, la física, la química y la microbiología, la virología han contribuido a reconocer esos agentes causales de las enfermedades infecciosas y no infecciosas, los que nos ha llevado a la fabricación de vacunas vivas, atenuadas, inactivadas, modificadas, de toxoides, de sueros o plasmas hiperinmunes.
la farmacología como el desarrollo de antibióticos, antimicóticos, antivirales y muchos más productos para preservar la salud. La ciencia de la inmunología estudia y mide cómo las vacunas o agentes externos interactúan en un organismo estimulando y desarrollando su sistema de protección hacia las enfermedades. A mí, como me gusta mucho trabajar con las cuestiones prehispánicas, tomé una relación de estudios prehispánicos en relación a la meteorología ambiental y enfermedad. Desde 1448, que es el 8 pedernal, surgieron problemas por falta de lluvias y escasez de cosechas. En 1410, que corresponde a 10 conejo, a 1454, 1 conejo, la sequía y las heladas extemporáneas llevaron a los pueblos de la náhuatl a una crisis catastrófica de hambre y enfermedad. Se considera que el pueblo tolteca en 1450, 10 conejo, padeció un problema respiratorio, lo atribuyen a un problema de influenza que diezmó su población. También los pueblos mayas, por su combinación de sequías y enfermedades, afectaron su población. Aquí tenemos el códice de Buturines de la lámina 15. La P no es porque es Patitlán, sino que este es el símbolo de la bandera y significa lugar de la bandera. En 1 conejo, aquí está 1 conejo, en 1 conejo, 1454, hubo una sequía que produjo una hambruna con alta mortalidad. En 6 caña, tuvieron una epidemia que corresponde a 1459, donde falleció parte de la población. Aquí la transcriben, a este personaje lo ponen en rojo. Otra de las cosas interesantes, pues, es las ofrendas y sacrificios prehispánicos para hacer llover en épocas de sequía. Muchos pueblos prehispánicos de Sudamérica y Mesoamérica en épocas de sequía acostumbraban el sacrificio de niños de diversas edades a sus dioses para hacer llover. Uno de ellos ocurrió en la esquina noroeste del edificio del Templo Mayor de Tenochtitlan, lugar donde se encontró una ofrenda que contenía los restos de 42 individuos infantiles. Reportan que los esqueletos traían deficiencias nutritivas y un conjunto de materiales asociados simbólicamente con el mundo acuático de la cosmovisión mexica: arena marina, jarras de piedra con la esfinge del dios Tlaloc, que se llaman también unas figuras tlaloques, conchas, caracoles, etc. Aquí en el códice florentino, un sacerdote cargando a un niño para su sacrificio, más que pues aquí se ve con cabeza muy grande y aquí están sus piernitas del niño. Y no mencionan a qué se relaciona, pero parece que es un cerro y un niño con, pues parece que está sufriendo una hemorragia. Este es parte del códice, de la primera página del códice Cruz-Badiano. Viene, como le dicen, libellus de medicinalibus indorum yerbet. Es librito de las hierbas medicinales de los indios. Es muy importante este códice de 1552. Trata de la herbolaria medicinal mexica y de las enfermedades de las diferentes partes del cuerpo. Describen 184 ilustraciones de plantas diferentes, así como sus usos terapéuticos. Fue obra del médico náhuatl Martín de la Cruz, que estudió en un Calmecac. Ingresa al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para combatir una crisis epidemiológica en 1545. Después voy a hablar de esto, que se llama Cocolistli. Y durante su estancia ejerció y enseñó la medicina tradicional náhuatl y fungía como curandero médico. De la Cruz desarrolla todas estas ilustraciones de este códice y describe cada planta y su uso medicinal en náhuatl. No está claro si él ilustró cada folio o recibió ayuda. Juan Badiano, que entra al mismo colegio de Santa Cruz de Tlatelolco a los 51 años de edad, donde aprende español, religión y latín, y traduce la obra de Martín Cruz al latín. Aquí originalmente el timbre viene como códice badiano. Realmente no es un error de ahí
El que hizo el códice es la cruz, y el que lo convirtió a latín es Juan Badiano. Entonces yo considero que no es correcto, debe ser Cruz Badiano o Códice Cruz. Entonces aquí están unas laminillas donde describen cada planta y sus efectos terapéuticos de cada una de ellas, y realmente pues tiene unas ilustraciones muy bellas. Este es de lo que corresponde a la dalia, es la planta como de tipo de origen oaxaqueño, y usaban mucho los tubérculos de la planta. Aquí tenemos el códice, perdón, se me botó aquí. El códice florentino, tenemos una estampilla de la Sociedad Mexicana de Ortopedia de tratamiento de una fractura, y aquí la lámina original. Esta estampa de 1996, conmemorando los 50 años de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Para reducir la fractura ósea se alineaban los huesos rotos, se le ponían polvos de las raíces de acocotli, otro de los nombres mexicas de la dalia y de la tuna. Se envolvía con un lienzo, se entablillaba y al mismo tiempo se pronunciaba una serie de conjuros. Y también se menciona que llegaron a usar una especie de clavo intermedular en Xoltocan, Estado de México. Encontraron en las excavaciones un esqueleto con ese tipo de operación. Aquí tenemos las principales epidemias que afectaron a la población nativa durante el siglo XVI en la Nueva España. Aquí vamos a, pues, las principales, lo que es la gripa, virus de influenza, que es un nocturomyxoide, traída en el segundo viaje de Cristóbal Colón, y la repartió en varias islas del Caribe hasta que llegó al continente. La viruela, que es una ortopoxvirus, llegó a Santo Domingo en 1518, traída de África a través de los esclavos negros, y a la Nueva España a través de un esclavo negro con viruela traído por Pánfilo Narváez en 1520. Los mexicas le nombraban Huayzahuatl, gran lepra. El sarampión, que es la morbillivirus, llegó a la Nueva España en 1531, se le conoce como Topitonzahuatl, pequeña lepra. Otras enfermedades menos importantes fueron el dengue, la parotiditis, la lepra, problemas digestivos y el paludismo. Por parte de los europeos y por parte de los africanos nos trajeron diferentes morbilidades. En el códice florentino, mostrando las lesiones clásicas de la viruela en la población mexica, Huayzahuatl. Aquí tenemos una descripción de lo que es la enfermedad en forma muy breve. Pues observen aquí el brazo de una persona y un niño con viruela en Bangladesh, 1973, tomado de Wikipedia. Entonces, por eso es que son las mortalidades tan severas. La viruela es una enfermedad muy contagiosa producida por un virus que se conoce desde hace 3000 años. Se reportan lesiones de pústulas en la cabeza de la momia del faraón Ramsés V. Las primeras descripciones de la enfermedad aparecen en China desde la cuarta centuria, en Japón en la sexta centuria. Los árabes la llevan al África del Norte, España y Portugal. En el siglo XVI, los europeos y esclavos africanos la llevan al Caribe y Mesoamérica, Centro y Sudamérica. Los síntomas son, entre otros, erupción severa, como ustedes lo pueden ver, que deja cicatrices, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea y una mortalidad del 30%. La viruela fue oficialmente declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud hasta el año de 1980, sobre todo en el continente africano. México en 1952 se declara la erradicación de la viruela. También tiene muchas secuelas, puede producir ceguera, o sea, es muy problemática la viruela. Fuera muy problemática. La vacunación de la viruela. En sus inicios, para controlar la viruela se usaba la técnica de variolización, empleando el líquido de las lesiones de viruela humana, y se inoculaba la linfa en el brazo de una persona sana y había un 10%, pues era ganancia de... Y aquí está el timbre en Inglaterra del doctor Edward Jenner,
Observó cuando las mujeres que ordeñaban las vacas y presentaban en sus manos lesiones de viruela muy aisladas y una vez recuperadas nunca se enfermaban de la viruela humana. En 1796 tomó la linfa de una lesión de viruela de una ordeñadora e inoculó a un niño de 9 años en su brazo y nunca se enfermó de viruela humana. Posteriormente se menciona que fue desafiado ese niño y nunca se enfermó. En 1801 publicó sus hallazgos. Ya de antemano ya había personas anteriormente trabajando con este mismo método con las ordeñadoras. Lo que le da la importancia es que publicó sus hallazgos en forma pues científica. Vamos a hablar de, se me hizo muy interesante en relación aquí a la viruela, es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Viruela de 1803-1806. Estuvo a cargo del doctor Francisco Javier Balmis y Berenguer. Aquí tenemos una estampilla que está saliendo la expedición del puerto de La Coruña en la corbeta María Pita, el 30 de noviembre de 1803, bicentenario de la Real Expedición de la Vacuna de Viruela. Entonces tenemos lo de aquí de relación a la expedición. Conociéndose el método de controlar a la viruela humana, el doctor Francisco Javier Balmis y Berenguer persuadió al rey Carlos IV de España de enviar una expedición para aplicar y transmitir la técnica de vacunación de viruela de origen bovino a todas las colonias españolas. Una vez autorizada la expedición quedó formada por 5 médicos, 2 cirujanos, 3 enfermeros y la rectora Isabel Sendal Gómez, al cuidado de 22 niños expósitos. Entre ellos iba su hijo, que iban a ser los portadores de la vacuna de viruela. En aquellos tiempos iba inoculando 2 niños cada 9 días en el brazo para ir manteniendo vivo pues ahora sí que el virus de bovino. Al llegar al Caribe se separó la expedición. El doctor José Salvani y su grupo se dirigió a Sudamérica y el doctor Balmis y su grupo, incluida Isabel Sendal, se dirigieron a la Nueva España para difundir el método de vacunación, abarcando gran extensión territorial. El doctor Balmis y su equipo de trabajo con otro grupo de 26 niños huérfanos al cuidado de la enfermera Isabel Sendal se embarcaron en Acapulco en el galeón Magallanes para llevar la vacuna a Filipinas. Entonces estuvieron trabajando en varias islas de esa zona y el doctor Balmis llegó hasta China. En alguna parte de China, una vacunación no muy abundante, y posteriormente él se regresó en 1806 a España por África y la enfermera Isabel Sendal regresó con su hijo a la Nueva España en 1809 y se fue a radicar a Puebla, donde falleció. El reinado de España la pensionó por su labor. En Madrid, España, es este hospital que se considera como la primera enfermera del mundo en salud pública, Isabel Sendal, la que decía que falleció en Puebla. Entonces aquí una pequeña reseña. Aquí está el hospital, es bastante nuevo, parece que fue dedicado últimamente para el control de COVID allá en España, pero lleva su nombre. Ella empezó a trabajar en 1791 en el Hospital de la Caridad en La Coruña como enfermera y en 1800 como rectora. El doctor Balmis la selecciona para su expedición filantrópica con 22 niños expósitos en 1803. En México existe una diploma con su nombre de Isabel Sendal que es otorgada en las premiaciones de enfermería. Yo siento que necesitaría más, más premios de cualquier modo, darle más su mérito. Es una cosa, bueno, yo estuve trabajando en Querétaro en fabricación de vacunas para aves en una empresa de Estados Unidos, y entonces pues esto era muy común para nosotros, trabajar con viruela de las aves. Y estas son las lesiones que produce una vez inoculado el virus en un embrión de pollo. Esta es una membrana que se llama membrana coriolantoidea. Corresponde
como si fuera una placenta de una señora, de un niño. Aquí dice, lo importante es que a partir de 1971 se empezaron a usar los embriones de pollo para aislar virus y o producción de vacunas, aunque esto fue más hacia los 50. Entonces aquí están las lesiones y aquí está un vial que corresponde a 100 dosis de viruela liofilizada. Aquí está su lanceta que se usan 2.5 microlitros. Aquí se usaba un diluente de solución fisiológica, salina, y se le agregaba glicerina. La glicerina era para producirle densidad al líquido, y con la combinación de la suspensión de virus se formaba aquí una gotita que al ser inoculada pues en la piel de una persona, pues ya en el brazo, pues quedaba vacunada. Y ahorita pues con la vacuna con el problema del virus del mono, pues tengo entendido que hay escasez de vacuna de origen bovino. No sé hasta qué año se dejó de aplicar la vacuna aquí en México, y se usaba ya después, pues no se usaban las personas, se usaban terneros que se inoculaban con el virus de viruela de vacuna, del bovino, perdón, y sacaban la linfa y pues la concentraban de alguna manera y era la que usaban como vacuna de los, no recuerdo si de 1910, no sé hasta qué año, hasta 40, no conseguí la información. Aquí vamos a cambiar un poquito. Es Felipe II, rey de España, envía a 1570 al protomédico de todas las Indias, Francisco Hernández de Toledo, y un grupo de personas para hacer estudios de la flora y fauna de la Nueva España, y se le conoce como la primera expedición científica. Esta es la estampilla dedicada a Francisco Hernández en conmemoración del protomédico y sus personas que venían con él. Se publicó una serie de 22 volúmenes científicos, dicen que está muy interesante, con los dibujos, que escribió sobre la flora y fauna de la Nueva España. Entonces, pues aquí es pues podríamos decir que desde aquí es el original que viene en latín. Entonces vamos a hacer una pequeña relación de Francisco Hernández. Dice, él escribe: cumplidos los 53 años, partí de 1970 de Sevilla con mi hijo Juan a la Nueva España. Para entonces era yo viudo y tuve que dejar a mis 2 hijas en el convento de San Juan de la Penitencia de Toledo. El viaje se considera la primera expedición científica de la Edad Moderna. Hicimos paradas en las Islas Canarias, en la Isla Española, hoy Santo Domingo y Cuba, y llegamos a Veracruz en 1572, después de 3 meses de viaje. Por 3 años recorrimos principalmente la meseta central de la Nueva España, Oaxaca, Michoacán, Pánuco, documentando plantas y animales. Hice una colección, estudié los efectos curativos de las plantas, que ese es también lo interesante. Las describí y anoté los usos que les daban los indígenas. Describí alrededor de 3,000 especies de plantas y 400 especies de animales. Los indígenas pintores Bautista Antón, Baltasar Elías, Pedro Vázquez me ayudaron con las ilustraciones de las plantas y de los animales. Entonces tenemos aquí, continuando aquí con la reseña, que es parte de lo anterior, pero en 1576 es la otra epidemia que hubo muy fuerte de mortalidad en el siglo XVI, que se considera el cocolistli. Hace una descripción de la enfermedad por las necropsias o autopsias realizadas junto con otro médico que lo acompañaba, y pues se producían hemorragias por las aberturas naturales, pulmón, corazón, es negro, hepatomegalia, orina desde verde a negra, y los nativos fallecían entre 3 a 5 días. La mayoría eran nativos, era uno que otro eran negro o español, pero la mayoría fueron nativos. El cocolistli,
que es la plaga que produjo dos grandes mortalidades, principalmente en la población nativa en 1545 y 1576. Se mencionan tres posibles agentes causales: el tifo, tifus exantemático tabardillo, producida por la Rickettsia prowazekii, transmitida por los piojos Pediculus humanus, y llega a la Nueva Galicia en 1530. Se le conoce como cocolistli, primera causa. La otra que le atribuyen es un cuadro de salmonelosis producida por Salmonella entérica. Aquí está, debe ser Salmonella enteritidis, como segunda causa del cocolistli. Y la otra tercera causa viene siendo por virus causantes de fiebres hemorrágicas. Se cree que puede haber sido una arenovirus como la tercera causa del cocolistli. Del cocolistli, pienso yo que viene aquí cuando a los niños le decían, si no te comes esto, va a venir el coco. Entonces no sé si esto también puede hacer de eso coco. Si no te duermes, va a venir el coco, o sea, la plaga. Estas son unas laminillas de un trabajo muy interesante que se me hizo. Y son unas gráficas estimadas de la mortalidad en la Nueva España y su relación con los grandes periodos de sequía. Aquí hablan de Durango, pero en realidad fue se considera que fue parte de la parte alta de México. Entonces, aquí tenemos una tabla que de 1520 se supone que con la viruela hubo una mortalidad de 8 millones. La otra de cocolistli, que fue la más fuerte, de 1545, se menciona aquí, según esta tabla, de 12 a 15 millones de muertes, y en 1576 yo posiblemente ya había mucha inmunidad o también muy poca población, entonces se reporta que fueron nada más 2 millones de muertes. Entonces aquí están unas tablas no sé cómo hayan calculado la precipitación lo que es la sequía sí se puede calcular de otra manera, ahorita se los voy a comentar. Entonces aquí está el periodo de 1548 y aquí está lo de las sequías, aquí también la de 1576, y este es un ejemplo también de un virus, antivirus, que pegó posiblemente en Arizona, que también hubo algo de mortalidad y se considera un virus de fiebre hemorrágica. Entonces aquí está lo de las tablas de lo que se consideran las megasequías relacionadas con las epidemias de cocolistli. También aquí quiero hacer el comentario aquí también hubo otra sequía muy fuerte de que posiblemente fue también causa de lo de la independencia, y otra también en la revolución. También en este periodo hubo problemas de sequía muy fuertes en el campo. Entonces, el cocolistli, la plaga que produjo las grandes mortalidades. Mis comentarios es que se debió el cocolistli a una enfermedad, no fue traída del viejo continente, es una enfermedad emergente producida por un virus causante de fiebres hemorrágicas altamente patógeno, probablemente un arenovirus, relacionado con las megasequías que produjeron escasez de alimento en el campo. Los roedores tuvieron que acercarse a los poblados para poder comer, y el contacto cercano con los pobladores a través de su orina y heces, llevando el virus que contamina sus alimentos, y ellos siendo portadores de piojos o garrapatas picando a las personas, y después la infección masiva entre los mismos pobladores por los fluidos de sus descargas hemorrágicas, y careciendo de inmunidad en esta enfermedad, siendo un virus muy patógeno, produce una altísima mortalidad en el altiplano. Aquí está una técnica para poder identificar lo que es las sequías en las zonas. Este es un timbre de un árbol, una estampilla. Se me hace muy bonito el collage de esta estampilla. La verdad es que cuando aumenta uno el tamaño de las estampillas, ve uno cosas que normalmente no nos ponemos a observar. Entonces tenemos que lo que es la dendrocronología.
es la datación de la edad de los árboles. Fue establecida por la ciencia por Andrew E. Douglas de la Universidad de Arizona. Astrónomo, quería relacionar los ciclos solares con los anillos concéntricos. Después observó que se podía relacionar con la edad del árbol, así como determinar por el grueso de los anillos si había sido una época de buena lluvia o sequedad ambiental. Entonces tenemos aquí la ampliación de la otra. Es una secuencia de un árbol de 1798 hasta el 2013. Entonces pueden ustedes observar que cuando están estos espacios grandes se supone que hubo buena cantidad de humedad o lluvias, y cuando hay los espacios chiquitos se pueden observar que hubo sequías. Entonces aquí tenemos lo que les decía, posiblemente 1810. O sea, es un ejemplo. Aquí también puede ser 1910, o sea, es otra posibilidad. Y estas ya son las muestras obtenidas por el taladro de Pressler, que es cómo se ven ya el taladro penetra el árbol en forma perpendicular. Y se toman estas secuencias de tramitos, y aquí está uno desde, pues no sé, de 1800 y fracción, 1900 hasta más del año 2000. Entonces también se pueden ver aquí ustedes los espacios o las zonas de que están las líneas más pegadas, que representan menos problemas de agua. Vamos a cambiar aquí lo de lo que es la Organización Meteorológica Mundial y Nacional a través de sus satélites artificiales especializados y miles de estaciones meteorológicas repartidas en muchos países. Se hace el seguimiento del clima para orientar o establecer medidas de emergencia, como en los casos de los huracanes, trazando sus rutas e intensidad ciclónica que pueden afectar la salud de los pobladores del lugar. Aquí tenemos otra estampilla, aquí relacionadas con pues, lo que es el Pacífico. Lo que vamos a mencionar lo que son las corrientes del Niño y de lo de la Niña. Son fenómenos cíclicos, las corrientes del Niño y de la Niña, que pueden alterar el clima en todo el mundo, produciendo estados de extrema sequedad hasta lluvias extremas en diversas partes del mundo, pudiendo modificar las temperaturas ambientales desde muy altas a muy bajas, documentadas desde la antigüedad. No es un fenómeno nuevo, pero se empezó a conocer a fines del siglo XIX. Los pescadores peruanos notaban que las aguas oceánicas llegaban más cálidas que otras veces en el invierno, en la época de la Navidad, y la relacionaban con el Niño Jesús. Entonces, por eso viene el nombre de la corriente del Niño. Entonces, la corriente del Niño es la fase cálida y la corriente de la Niña es la fase fría de las aguas oceánicas. Es un fenómeno muy complejo. Todos los cambios extremos pueden afectar la salud en forma directa o indirecta, desde hambrunas y padecimientos infecciosos. Entonces, aquí está un corte de lo que es la importancia de lo de problemas de sequedad. Dice, especialistas de la UNAM advirtieron el pasado lunes que la sequía que afecta severamente a los estados del norte de México es causado principalmente por la Niña, fenómeno climatológico que se ha extendido inusualmente por 3 años consecutivos desde el 2020 y se mantendrá hasta fines del 2022. Climatológicamente es algo muy raro, teníamos más de 20 años sin que se prolongara tanto este fenómeno. Esto impacta la disponibilidad de agua, y comentó Cristian Domínguez Sarmiento del Instituto de Ciencias de Atmósfera y Cambio Climatológico. Ahora vamos a hacer otro cambio medio drástico. Entonces estamos aquí a los estampillas. Esta es la de Wilhelm Conrad Röntgen. Descubrió los rayos X tomando el 8 de noviembre de 1895 la primera radiografía de la mano de su esposa, Ana Berta, con una exposición de 15 minutos. Pues no pasó mucho tiempo y en octubre de 1896 en el Hospital de San Pablo, el doctor Tobías Núñez tomó la primera radiografía en México del antebrazo de una mujer con secuelas de trauma. Entonces se difundió muy rápido la técnica de los rayos X. Y pues todos sabemos el servicio que dan los rayos X. Aquí tenemos las campañas para el control del paludismo o malaria. Entonces aquí tenemos las estampillas relacionadas con
con el paludismo o la malaria. Entonces aquí tenemos la posición clásica de lo que es el mosquito anófeles. Aquí está en esta posición y acá tenemos también es otro gran transmisor de enfermedades, el Aedes aegypti. Y aquí estamos la estampilla clásica contra el paludismo. Aquí tengo una ampliación, se me hizo muy interesante. Yo no lo había observado hasta ahora que hicimos estas ampliaciones. Aquí está el mosquito, observes el mosquito aprisionado entre sus patas a un hombre, o sea, aquí están sus brazos y pues ahora sí que está hincado aquí el hombre. Yo no lo había observado y pues aquí está ese detalle. Tenemos aquí un poquito así generalizado, enfermedades producidas por picaduras de mosquitos. Pues tenemos el paludismo, que es el Plasmodium falciparum, protozoario, pues anófeles, el dengue, flavivirus, es Aedes aegypti y Aedes albopictus. Siempre se me confunde aquí el nombre chikungunya, un alfavirus, también pues prácticamente los mismos mosquitos, Zika, flavovirus y fiebre amarilla, el flavovirus por los Aedes. Perdón. Entonces aquí tenemos un frotis sanguíneo de un paciente positivo a paludismo o malaria. Entonces es el Plasmodium falciparum en fase de anillo. Ustedes pueden observar aquí en esta fase, pues así como anillitos, lo que es el Plasmodium. Y también aquí otra de las relaciones, glóbulos rojos crenados, o sea, crenados se refiere a que están como estrellados, como si fueran coronitas, y presenta también una socitosis, que significa que pues todos los glóbulos están de diferente tamaño. Y si ven las coloraciones también hay diferencias, o sea, este frotis sanguíneo representa parte de o producido por el Plasmodium, una anemia. Entonces tenemos aquí unas estampillas del doctor Ignacio Chávez, se graduó de médico cirujano en 1520, estudió la especialidad de cardiología en Francia. En 1524 fue creada el área de cardiología como primera especialidad en el Hospital General de México. Al doctor Chávez le fue encomendada esta tarea. Y para 1944 se inaugura el Instituto Nacional de Cardiología, desempeñó importantes cargos en México como en el extranjero, así como muchos reconocimientos de doctor honoris causa en diversas universidades alrededor del mundo. Fue rector de la UNAM 1961 y 1965. Este periodo fue cuando yo estaba de estudiante en la Universidad de México, y descansan sus restos en la rotonda de las personas ilustres. Entonces tenemos aquí lo que es timbres relacionados con el Instituto de Cardiología. Aquí tenemos el Hospital de Cardiología y la lucha contra la hipertensión arterial, pues se considera normal, 120 en sístole y 80 en diástole. Aquí está también otra estampilla alusiva, en el corazón late la salud. En el corazón late la salud son los científicos Wilhelm Einthoven, Frank Wilson y Thomas Lewis, el emblema de la Organización Mundial de la Salud. Es el segundo mural de Diego Rivera en el Instituto de Cardiología, pintado en 1944 a instancias del doctor Ignacio Chávez Sánchez. Aquí está parte de lo que corresponde de donde sacaron la estampilla, que ahorita en la siguiente voy a hacer otros comentarios. Aquí tenemos lo que les decía, aquí tenemos agrandada el área que corresponde del mural, a la estampilla. Aquí realmente la estampilla, para mí me gusta, hubieran salido los tres, no nada más dos. Entonces tenemos aquí que el doctor William Einthoven inventó el electrocardiógrafo y describió las ondas cardíacas con las letras P, Q, R, S, T, que se siguen usando en los electrocardiogramas. Frank Wilson, el que está aquí en segundo, empleó las derivaciones en las extremidades y en las precordiales para un mejor electrocardiograma. Y Thomas Lewis trabajó sobre la fibrilación auricular, los dos últimos observando un electrocardiograma.
Salud en la maternidad. Tenemos aquí 2 estampillas. La gestación humana dura un periodo de 9 meses en el cual se desarrolla un bebé desde la concepción hasta su nacimiento. Ella debe estar en asesoría periódica con su doctor o doctora para cuidar la evolución de su bebé y de ella y nutrirse adecuadamente para la salud de ambos. Se sabe que la falta de ácido fólico B9 reduce el riesgo de defectos del cerebro y espina dorsal. Aquí otros timbres relacionados con la lactancia materna. Me parece muy bonita esta estampilla. Aquí pues está la figura de una mujer con un bebé amamantando. No sé, esta parte de aquí no sé qué signifique. No sé. La lactancia materna es la mejor alimentación infantil de ayer, hoy y mañana. El calostro producido por la madre en los primeros días de la lactancia contiene gran concentración de anticuerpos que ayuda a proteger al bebé. Y estos, aunque son de un peso molecular grande, son capaces de atravesar la barrera de la pared intestinal y establecerse en el plasma y estar mejor protegido a los agentes infecciosos. Además de la leche materna, es de alto nivel nutritivo. Se sabe que la leche más nutritiva es la de la ballena. Inmunización infantil. Entonces tenemos aquí esta estampilla, el mural de Diego Rivera, la vacuna que está en Detroit, Michigan, Estados Unidos, pintado en 1932. Aquí lo de la inmunización de infantil universal. Más vale prevenir, igual más vale prevenir aplicando un buen programa de vacunación, que es lo mejor, prevenir las enfermedades desde el nacimiento y mantener sus refuerzos, DIF, desarrollo integral de la familia. Entonces, haciendo un comentario del timbre que se emitió con lo de la vacuna de Diego Rivera, que está en Detroit. La otra descripción de aquí, es donde fue también aquí, corresponde, pues realmente es el mural de Diego Rivera y este es pues un dibujo. Corresponde al niño Jesús, aquí está el niño Jesús, está con su aureola. Y los científicos que están en la parte de atrás, pues ahí están los que corresponden a los famosos 3 reyes magos. La enfermera es la Virgen María y el doctor que está aplicando la vacuna es San José. El caballo, los borregos y la vaca pues son los animales del establo. Entonces tenemos aquí en México, es otra de las cosas muy interesantes, hay las cartillas nacionales de salud o de vacunación para diferentes grupos de edad y sexo, abarcan muchos parámetros de la salud. Aquí tenemos una hojita que corresponde pues ahora sí que a todo lo que es el calendario de vacunación para los niños y niñas de 0 a 9 años. Entonces aquí están pues todas las vacunas, la BCG, hepatitis, rotavirus, influenza, neumococos, o sea, pues lo que es común, la de Sabin para la poliomielitis. Entonces aquí otros estampillas, aquí tenemos la centenario de la Organización Panamericana de la Salud y los 40 años de la Organización Mundial de la Salud. El pueblo en demanda también es de Diego Rivera, hay que reconocer que hizo muchos murales Diego Rivera muy interesantes. También pues, está relacionado pues lo que es la sanidad y inocuidad de los alimentos, o sea, entre mejor calidad tengan los alimentos, pues van a ser más nutritivos. Ahorita voy a pasar a explicar. Entonces tenemos aquí también al doctor Alfonso Luis Herrera López, es pionero de la fitosanidad en México. Pues es muy interesante. Aquí tienen un marco con insectos. Y aquí les hago el comentario, aquí el compañero de Celaya, Héctor Leal, tiene una colección de insectos, pero interesantísimo, muy bonita, y ya la hemos visto muchas veces en su casa, y ya nos explica de qué se trata cada insecto. Vale la pena lo que él tiene ahí. Aquí tenemos lo que es, mencionan aquí medio siglo de fiebre aftosa, o sea, creo que fue erradicada pues más de medio siglo. No me acuerdo si fue en 1952 que hubo mucha mortalidad, o sea, más bien y sacrificios de ganado
de ganado bovino y pues hasta porcino también afecta. Ahorita hay unos problemas muy serios en África de fiebre aftosa y en Australia. Y me parece que en Indonesia. Si esto nos vuelve otra vez a entrar aquí, pues va a ser, pues va a ser mucho problema. Entonces aquí los rastros que se llaman TIF, que viene siendo tipo inspección federal, pues se revisan los animales sacrificados para que lleguen los productos más sanos a consumo de las personas. Este es un doctor mexicano que hizo la técnica de esterilizar los insectos para lo de insecto de la fruta, que pues afecta la calidad del producto agrícola. Y aquí también pues las buenas prácticas de tanto lo que es tanto ganaderas como agrícolas. Aquí también los perritos para pues tratar de que no entren pues en parte pues drogas y también en parte de control de que no vayan a entrar enfermedades a través de alimentos o algo que pueda estar controlando. Y aquí pues ya está lo que es la investigación y desarrollo. Está lo de la COFEPRIS, es la Comisión Federal para Protección contra los Riesgos Sanitarios, para proteger la población contra los riesgos de la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación y control y prevención de riesgos sanitarios. La Comisión Nacional del Agua es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, con la responsabilidad de administrar, regular y controlar y proteger las aguas nacionales de México. Esta estampilla, pues, de educación para la salud, es la campaña de educación para la salud infantil, de suministrarle alimentos sanos, fomentar la higiene, cumplir con su programa de vacunación. Aquí está recibiendo 2 dosis de lo que es la vacuna oral contra la poliomielitis, y aquí se pone que está un libro para la enseñanza escolar. La campaña mundial contra el polio. Tenemos aquí la vacunación de 2 gotitas por vía oral del doctor Alberto Sabin contra la poliomielitis. Es un enterovirus, un poliovirus es 123, es una vacuna de virus atenuada que se empezó a usar en México en 1962 y se da por vía oral debido a que el virus estimula la pared intestinal, produciendo inmunidad celular, bloqueando la posibilidad de transmitir el virus patógeno. Esa era una falla de la otra vacuna. En 1958 hubo una epidemia de poliomielitis en México. Anteriormente se usaba la vacuna de Jonas Salk desde 1956, pero tenía sus inconvenientes y ya no se usó en forma intensiva. Se dejó de usar en 1961. El último caso reportado en México fue de 1990. Ahorita en Nueva York han aislado virus de poliomielitis en aguas sucias, y creo que 1 o 2 personas dieron positivo. A mí se me hace una enfermedad muy, pues afectaba mucho principalmente a los niños, producían unas lesiones, unas parálisis de sus piernitas muy fuerte. La palabra poliomielitis es aquí los nervios están cubiertos por una capa que se llama mielina, que es la que protege los nervios. Entonces, cuando se produce una inflamación por una infección, pues afecta también a parte de los nervios y pues parte del cuadro de los niños completamente, pues con poca movilidad de sus piernitas. Campaña contra el tabaquismo. El tabaco contiene nicotina altamente adictiva en las personas, es un estimulante del sistema nervioso central. Cuando se quema produce más de 4,000 sustancias tóxicas altamente dañinas al organismo, capaces con el tiempo de producir daño, principalmente en el aparato respiratorio y en segundo término en otros aparatos importantes de las personas.
los fumadores pueden acortar su periodo de vida. En Estados Unidos representa, o por lo menos son las tablas que tengo, la quinta parte de mortalidad anual y un 30% de mortalidad por cáncer. El otro problema colateral son los fumadores, son los fumadores pasivos que también se pueden afectar su organismo. Viñeta de José Guadalupe Posada, el Día Mundial de la Salud, bonita estampilla. Y aquí está, pues, recuerden que el tabaco produce más de 50 enfermedades. Entonces aquí están donde pues prácticamente todos los organismos a la larga son afectados. El mural de Diego Rivera, Salud, 70 años de la Secretaría de Salud, 1943-2013. Mural de Diego Rivera, Salud y Vida, 1929. 75º aniversario del edificio de la Secretaría de Salud. Aquí tenemos el edificio de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. La Constitución de 1917 dio gran importancia a los conceptos de salubridad, higiene y salud. Creándose el Departamento de Salubridad. En 1938 se crea la Secretaría de Asistencia y el 15 de octubre de 1943 por decreto se forma la Secretaría de Asistencia y Salubridad y en 1984 cambia lo que conocemos como Secretaría de Salud, que pues ahora pues se nos cambió a, se encuentra localizada en Acapulco. Esta es de dos estampillas dedicadas a Ángela Peralta. Se llama María de los Ángeles Manuela Tranquilina Cirila Enfrena Peralta Castera, soprano, que se conocía como el Ruiseñor mexicano. Cantó ópera en Scala de Milán, viniendo de una presentación de La Paz, Baja California Sur. Al llegar sin saber a Mazatlán, Sinaloa, previamente había llegado 2 vapores de Panamá con tripulación infectados de fiebre amarilla, vómito negro y tuvo la mala fortuna de enfermarse y fallecer de esta enfermedad. También fallecieron varias personas de su compañía. Sus restos fueron traídos a la Ciudad de México, a la Rotonda de las Personas Ilustres. Entonces ya entramos aquí al siglo XIX. Luis Pasteur, químico, físico, matemático y pionero de la microbiología, y sus descubrimientos contribuyeron enormemente a la salud humana y animal. Refutó la teoría de la generación espontánea. Demostró que las enfermedades infecciosas eran producidas por gérmenes específicos. Desarrolló las primeras vacunas contra ciertas enfermedades. Implementó que con la temperatura aplicada podían inhibir bacterias patógenas, como en caso de la pasteurización y de esterilización de instrumental médico y equipo. Entonces aquí tenemos una contribuciones científicas. Isomería óptica del ácido tartárico. Demostró que las fermentaciones del vino y de la cerveza eran producidos por levaduras, organismos, y que no era un proceso químico. Ahí hablamos aquí de la pasteurización. Estudiando vinos que se echaban a perder, observó que con el microscopio que había 2 tipos de organismos que al calentar se inactivaban, quedando las levaduras, y si ya se normalizaban pues el control de la fabricación de los vinos. La teoría germinal, que todas las enfermedades infecciosas son causadas por organismos, bastaba aislarlos, purificarlos y reproducir la enfermedad. Desarrolló las vacunas trabajando con la enfermedad de cólera de las aves, Pasteurella multócida. Pasteurella fue pues, a nombre de Luis Pasteur. Perdón. Dejaron, pues salieron de vacaciones y regresaron y, dejaron unos frascos con el cultivo de la Pasteurella para producir la enfermedad, y se fueron de vacaciones y al regresar usaron esos frascos para reproducir la enfermedad, pero ya no la reprodujeron. Observaron que no se murieron las aves y las volvieron a inocular con cultivos recientes y vieron que no se murieron. Entonces vieron que con los cultivos viejos de alguna manera servían como vacunas, y pues de ahí empezó pues ahora sí que tuvieron el grado de utilizar ese detalle para hacer vacunas y pues mejorarlas. En el caso de la rabia, secaba el tejido nervioso de conejos muertos por la rabia para debilitar su patogenicidad.
y cuando llegó un niño mordido por un perro rabioso le tuvo que aplicar pues unas suspensiones del preparado de lo de los conejos, dosis de ese preparado, y el niño no desarrolló la vacuna, desarrolló la rabia por el uso y pues eso pasó a la historia, ese detalle. Aquí tenemos lo que es el Roberto Koch. Fue médico y microbiólogo alemán. Descubrió en 1882 el bacillus de tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, el bacilo del cólera, Vibrio cholerae. Junto con Luis Pasteur, los padres de la microbiología moderna, para todas las técnicas implementaron para el cultivo y la identificación de microorganismos productores de enfermedades. No fue fácil la confirmación del bacilo de la tuberculosis, como no se conocía la bacteria. Como no se conocía, es una bacteria difícil de teñir y no la podían hacer crecer en medios de cultivos normales. Aunque la inoculación de animales del laboratorio les producía la muerte, hasta que se logró hacerlo y presentó todos sus estudios que realizó en la Academia de Medicina de Berlín. Desarrolló un cultivo inactivado que se llamó tuberculina, pensando que eso curaría la enfermedad. Actualmente se usa como prueba de diagnóstico en ganado bovino y creo que también en las personas. Es difícil de teñir el Mycobacterium. La bacteria contiene ciertos tipos de ácidos grasos que no se podían directamente. Entonces a alguien se le ocurrió de usar una placa caliente, se ponía la laminilla con la bacteria, se teñía y se calentaba la placa, y entonces el calor hacía que se fijara la tinción en el Mycobacterium. Voy a hacer una descripción de lo que es la tuberculosis, porque para mí las enfermedades más letales que ha tenido la humanidad ha sido la viruela y la tuberculosis. Entonces tenemos aquí el desarrollo de la vacuna BCG. BCG es el Bacillus Calmette-Guerin. Entonces tenemos que la vacuna BCG es una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de Bacillus, de Mycobacterium bovis, originalmente aislado por Edmund Knocker. Como antecedentes, en 1882 Roberto Koch reporta la confirmación que el Mycobacterium tuberculosis es el causante de la tuberculosis. En 1908, el médico Alberto Calmette y el veterinario Camille Guérin comenzaron su trabajo en busca de una vacuna en el nuevo Instituto de Pasteur en Lille. Les llevó 13 años atenuar el Mycobacterium bovis. Es un ejemplo de paciencia y minuciosidad, hasta que fue inofensivo y en cualquier especie animal susceptible a la Mycobacterium tuberculosis, lo cual finalizó en 1920. O sea, se llevó 38 años después de su aislamiento, se logró la vacuna para controlar la tuberculosis. El 18 de julio de 1921, un bebé recién nacido en París recibió la primera dosis de una vacuna pionera contra la tuberculosis, cuya madre había muerto de tuberculosis poco después del parto. Entonces, lo que les decía aquí, las tuberculosis han sido de las enfermedades más antiguas, se conoce pues casi desde las primeras poblaciones humanas. Y es devastadora en la humanidad. Se calcula que en los 2 últimos siglos la población ha sufrido millones de muertes. Se han encontrado lesiones en las momias prehispánicas en Sudamérica, y también hablan de Mesoamérica, pero muy, muy aisladas las lesiones en los huesos de Mycobacterium o de tuberculosis. Actualmente se están desarrollando nuevas vacunas contra la tuberculosis con mejor porcentaje de eficiencia. Disculpen tanta información, pero se me hace muy interesante estos datos. Aquí tenemos, tengo este sobre de primer día o tarjeta de primer día de Emil Adolfo Behring, médico alemán militar. Después se dedicó a la investigación microbiológica de las enfermedades, destacando el estudio de la difteria y el tétanos.
junto con el doctor Kitasato, producidas por las toxinas de Corynebacterium diphtheriae y Clostridium tetani. Descubre que los cultivos de esas bacterias siendo filtrados reproducen la enfermedad. Se le ocurre que inyectando el filtrado en conejos en porciones pequeñas es capaz de producir la inmunidad. El suero obtenido de esos conejos y inyectado a personas enfermas fue capaz de salvarlas. Redujo mucho la mortalidad infantil de esa época. En 1901 gana el premio Nobel de Medicina y posteriormente se dedica a fabricar antisueros en escala industrial. En 1917 muere por tuberculosis. Se le considera el padre de la inmunología. Ahí en San Ángel está un laboratorio, ahí en Tecoyotitla de Bering, Laboratorios Bering. Voy a hacer aquí una reseña de la producción de sueros hiperinmunes. Entonces, lo que es el doctor Bering y Kitasato inician la era de la inmunología en 1890, produciendo sueros hiperinmunes contra la difteria y el tétanos y se usan como tratamiento. Pues se han usado los caballos ya para volúmenes grandes, para producción de sueros hiperinmunes contra veneno de arácnidos, de alacranes, de ofidios y toxinas de difteria, tétanos y contra el virus de la rabia. Se van inoculando los caballos con dosis inactivadas de los venenos o toxinas bacterianos con el virus de la rabia hasta que soportan dosis altas del inoculante. Después se sangran parcialmente los caballos y se separa lo que es el suero y las gamma globulinas utilizando el etanol. Esto tiene la ventaja de reducir una reacción anafiláctica por la proteína del suero de caballo cuando se aplica a las personas. También hay gamma globulinas humanas, ejemplo contra el COVID-19, que yo no entiendo por qué no se usaron en casos difíciles o muy poco. Doctor Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, estudió medicina en Viena, considerando como el padre de la psicoanálisis, un método que tiene como finalidad el tratamiento de las enfermedades mentales. Es una teoría que intenta explicar comportamiento de los seres humanos. Su objetivo es trabajar con el inconsciente para hacer conscientes sus problemas y traumas que al empezar a cambiarlos ayudan mucho al paciente para su recuperación. Para poder explorar su conciencia se podía apoyar usando la hipnosis. Entonces, pues aquí hay unos logos relacionados con el Museo de Sigmund Freud de México y la Asociación Psicoanalítica Mexicana AC, de este timbre del Congreso Mundial un momentito, por favor. Entonces tenemos aquí las caras y una mano. También se me hizo interesante. Fray Bernardino Álvarez Herrera funda la primera orden de San Hipólito en Nueva España. Fue un gran jugador profesional de baraja, donde fue perseguido y se tuvo que mover por varios países. Al amasar una gran fortuna, se supone que hablan de 30,000 reales a su regreso a Nueva España, y a ver los dementes menesterosos y vagando por la ciudad, construye el primer hospital del nuevo continente en 1566, dedicado a la salud mental y cuidado de los dementes. Se llama Hospital San Hipólito. Entonces también aquí tenemos otro hospital, Divino Salvador, Salud Mental, 1698, por José Sayago, y el clásico Hospital La Castañeda para la Salud Mental, fundado por Porfirio Díaz Mori en 1910 en Mixcoac, Ciudad de México. Entonces aquí tenemos una estampilla relacionada con la fundación de la Cruz Roja Mexicana. Porfirio Díaz Mori, conociendo la necesidad de contar de un servicio médico y de ambulancias en caso de un conflicto militar o evento meteorológico por instancias de la Cruz Roja Española, y la propuesta de Luz González Cosío de López y el grupo de voluntarios, aunado una tromba que afectó a la población de Monterrey, donde hubo muchos heridos, hizo que Porfirio Díaz decretara con fecha 21 de febrero de 1910 el reconocimiento y fundación de la Cruz Roja Mexicana. Entonces aquí tenemos dos timbres relacionados con de la época en que se fundó mundialmente la Cruz Roja. Entonces tenemos aquí el filántropo suizo, Henry Dunant,
después de la batalla de Solferino, fue de 24 de junio de 1859 en Austria y Francia. Francia e Italia, en el norte de Italia, visitó el lugar y observó que cerca de 23,000 hombres estaban heridos en diversos grados, abandonados a su suerte, y muchos morían. Y tal fue su impresión que empezó a solicitar la ayuda a los lugareños para tratar de curar y mitigar las heridas de los combatientes sin ver de qué bando eran. Esto lo hizo reflexionar y lo llevó a formar el Comité Internacional de la Cruz Roja de prestar ayuda humanitaria independiente de su raza, nacionalidad o creencias. Fue fundada el 17 de febrero de 1863. Entonces aquí está conmemorando un centenario de la fundación de la Cruz Roja. Entonces tenemos otro estampilla relacionada con la Liga Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja. ¿Sí? Entonces me hace bonito el diseño. Tenemos aquí esta estampilla, Academia Nacional de Medicina de México, es una institución médica mexicana, fue creada el 30 de abril de 1864 como sección médica de la Comisión Científica, Literaria y Artística. Al año siguiente se separó como Sociedad Médico de México y en 1873 recibió el nombre de Academia de Medicina de México, y en 1912 el presidente Francisco Ignacio Madero lo declara institución oficial y órgano consultor del gobierno mexicano. Y tenemos otro personaje de Alexander Fleming, fue un médico escocés y científico famoso por ser el descubridor de la penicilina. Al observar en forma casual los efectos de la presencia de un hongo, Penicillium notatum, sobre un cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus, observando que alrededor del hongo no se observaba crecimiento de la bacteria, por lo que dedujo que el hongo producía una sustancia que lo inhibía. Fue el 22 de septiembre de 1928. En 1945 se le concedió el Premio Nobel de Medicina junto con 2 químicos ingleses que sintetizaron y produjeron la penicilina a escala comercial, y esto ayudó mucho a los heridos de la Segunda Guerra Mundial, salvando muchísimas vidas y estableciendo la era de la terapia con antibióticos. Entonces tenemos estos timbres relacionados con cáncer. Esta es la lucha contra el cáncer de la mama, mural de David Alfaro Siqueiros del Hospital de Oncología y 50 años del Instituto Nacional de Cancerología. Esta es una incidencia mundial de cáncer. Entonces tenemos pues lo que es cáncer de mama, pues se lleva un 21%, el de que no está bien definido 25%, y el otro de que es, no sé, vamos a pues dar datos, es lo del cervix. Entonces, para reducir el cáncer cervical se usa la vacuna contra el virus de papiloma humano. En México, a partir del 2008, se aplican 2 dosis contra los tipos 16 y 18, son los más patógenos. Entonces, usando la vacuna se ha disminuido mucho el cáncer cervical de las mujeres. También el papiloma humano ataca al hombre, no nada más a la mujer. La prueba de Papa Nicolau, que es muy común en las mujeres. El doctor George Papa Nicolau, médico griego, fue pionero de técnicas de citopatología y pionero en la detección precoz del cáncer cervicuterino desde 1928. Hizo sus investigaciones, pero fueron reconocidas hasta 1940. Y después se fue popularizando esta técnica. Se toman las muestras o frotis cervicuterino, se fijan, se colorean y se revisan al microscopio para ver si contienen células cancerógenas o cancerígenas. Entonces aquí es la donación y trasplante de órganos y de sangre. Entonces tenemos aquí en esta estampilla la Semana Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y de Sangre. Y aquí pues se supone que lo de la donación de sangre es altruista y consiste en dejar que les traigan a la persona donadora un volumen de 750 mililitros. Me hace bastante, pero eso es lo que
El INDRE es el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológicas. Este laboratorio es de suma importancia, es un instituto de alta seguridad que se considera a nivel 3. Está diseñado para trabajar microorganismos de alta patogenicidad, sirve para tipificar microorganismos, bacterias, hongos, virus. Coordina y asesora a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, evalúa la competencia técnica pegada a los lineamientos internacionales y a las normas oficiales mexicanas. Muy importante este laboratorio, muy importante. Entonces tenemos aquí relacionadas fallas en la salud, pues por fallas en la genética. Entonces sabemos que la genética, a través de la combinación de genes que contienen nuestros cromosomas, heredamos nuestras características fenotípicas y genotípicas, como es el color de los ojos, así como la muestra, así como nuestra respuesta a las infecciones. Conocemos familias propensas al cáncer, a la diabetes, a problemas cardíacos, otras son longevas, y la combinación de genes tanto de la mujer y del hombre nos pueden dar una buena, regular o mala genética, o hacia uno o hacia otro lado. Actualmente se acostumbra a hacer el tamiz neonatal con la sangre del talón del bebé, donde se pueden identificar 67 padecimientos de tipo genético, y una vez identificados, para corregirlos o minimizarlos hasta donde sea posible. Hay otras fallas genéticas que pues no se puede. Lo que tenemos, lo que es la condroplasia, es el enanismo, el síndrome de Down, y la hemofilia ligada al sexo es en los hombres nada más. La distrofia muscular, fibrosis quística y la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad afecta, es neural. No recuerdo bien el. Entonces tenemos aquí pues todo lo que es relacionado con genética, retraso mental, las crisis agudas de las primeras semanas, enfermedades hepáticas, cataratas, septicemias, inmunodeficiencias, trastornos de la diferenciación sexual, los síndromes de la pérdida de sal, problemas pulmonares y digestivos, fibras quísticas, lo que es trastornos neuromusculares, cardíacos o muerte súbita. Algunos se pueden controlar con alimentación, otros con medicamentos y otros pues muy complicados. Entonces tenemos la prevención del retraso mental, de lo que es la fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, y también acá lo del Día Mundial del Síndrome de Down. Es la Fundación John Langdon Down. Y pues, así en forma breve, lo que son los cromosomas en los seres humanos, están formados por 46 cromosomas, son 23 pares, que son aportados por la mamá y el papá, y 22 son cromosomas somáticos, y luego tenemos un par de cromosomas sexuales, y aquí tenemos lo que es XX, pues es la mujer, y el XY es el hombre, y pues realmente el hombre es el que da el sexo, no la mujer, y luego pues hay algunos que regañan a la señora que no les da un varoncito. Entonces tenemos lo que es aquí ya relacionado con el Down, es por qué se produce. Entonces tenemos que la mitosis es cuando las células del organismo se multiplican y se mantienen los 46 cromosomas, 23 pares. La meiosis es cuando las células sexuales se multiplican, los cromosomas se separan y forman células con 23 cromosomas, lo que es el óvulo y los espermatozoides. En el síndrome de Down, en el cromosoma 21, hay una falla en el desdoblamiento, puede ser, no sé si en la mujer, en el hombre, y a la hora que se junta con el otro se forman tres segmentos o tres mitades, y es lo que hace que se produzca la lesión en los del síndrome de Down. Tenemos aquí en el Congreso Internacional de Gerontología, aquí el dios Huehuetlótl, dios viejo. Entonces las poblaciones mundiales, debido a un mejor desempeño de la salud, están alcanzando más años de vida. Las personas que implica que las áreas de la medicina tengan que especializar mayor número de profesionistas, nutriólogos, enfermeras, clínicas, casas de la tercera edad, y estudio de nuevas patologías para cubrir este grupo importante de personas. Primeros hospitales en la Nueva España. Entonces tenemos aquí esta estampilla del Códice Orienso de Tlaxcala, donde está Hernán Cortés.
En 1524 funda los primeros hospitales de Nueva España, el Hospital de la Inmaculada Concepción, después cambia al Hospital de Jesús de Nazareno, donde se construye este hospital. Fue el lugar donde tuvo el primer encuentro con Moctezuma en 1519, y también el Hospital de San Lázaro, no sé por qué dedicado los de San Lázaro a la lepra, no sé, es muy, no sé. Luego aquí pues tenemos lo que es el Hospital Jesús de Nazareno, pues ahorita están estas instalaciones excelentemente cuidadas. Tenemos aquí el convento de Santa María de Churubusco y el colegio de San Pedro y San Pablo. Entonces, en la batalla de Churubusco y Padierna en 1847, contra las tropas de Estados Unidos, los combatientes mexicanos heridos fueron llevados al colegio de San Pedro y San Pablo, que se convirtieron en el hospital de sangre. Entonces tenemos aquí pues lo que es hospitales, el centenario del Hospital General de México, el Hospital General Dr. Manuel G. González, aquí muy importante, el Hospital Juárez de México, el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Entonces aquí tenemos unos doctores, personajes de la medicina. Al doctor Francisco Jiménez, fue un médico gastroenterólogo, colaboró en el establecimiento del país, de los principios generales de la clínica moderna y de instituciones dedicadas al estudio y enseñanza de la medicina. También fue médico de Maximiliano de Habsburgo durante su estancia en el país y fue uno de los primeros en tratar los abscesos hepáticos. El doctor Rafael Lucio Nájera se graduó médico, cirujano, dio cátedra de operaciones, medicina legal, fue uno de los defensores del uso del cloroformo como anestésico para las operaciones de litiasis y cáncer radical. Por su nivel de conocimientos ocupó diversos cargos, fue médico personal del presidente Benito Juárez García y de su esposa Margarita Maza, y tiempo atrás también atendió al emperador Maximiliano de Habsburgo. Él se dedicó principalmente al estudio de la lepra. La lepra también es del mismo grupo de las de Mycobacterium, pero produce otro tipo de lesiones y diferenció diferentes presentaciones. Y también hizo escritos sobre obstetricia y patología interna. Doctor María Barceló de Villagrán se tituló en 1846, estuvo como médico cirujano en la batalla de Churubusco en 1847, como médico en las cárceles, impartió cátedras de anatomía, topografía, de cirugía, y en el Hospital Juárez, antes de San Pablo, desarrolló técnicas quirúrgicas de coloproctología. El doctor Bertis Berruecos estudió Escuela Nacional de Medicina, ingresó a la Academia de Medicina, daba la cátedra de oftalmología, funda en 1876 el primer hospital de ojos en Latinoamérica, a lo que hoy es el Hospital de Nuestra Señora de la Luz. En 1885 en Francia hicieron un extraordinario reconocimiento por sus adelantos de la técnica operatoria de cataratas, y también fallece por tuberculosis a los 40 años de edad. Entonces aquí tenemos el centenario de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y el 25 años del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. También es muy importante este doctor de médicos cirujanos, se titula en 1920, estudió en Estados Unidos técnicas quirúrgicas, fue director de la Escuela de Medicina de la UNAM y de la Escuela Militar de Medicina. En 1940 lo nombran secretario de Salubridad y Asistencia, y durante su gestión se construyeron diversos hospitales en el país, entre ellos el Centro Médico Nacional y los principales institutos científicos médicos como el de Cardiología, Nutrición y Hospital Infantil. Muy importante este doctor. Es también de Mario Salazar Mayén. Se tituló en 1935, realizó diversos estudios en el extranjero como en la Universidad de Harvard, en Londres, en Edimburgo, relacionados con la inmunología y la alergia y la bacteriología. Maestro de muchas generaciones, fue creador del primer Instituto de Alergia e Inmunología en el Hospital General y luego el Instituto de
de cardiología. También es otro doctor muy importante, Maximiliano Ruiz Castañeda, se titula en 1923, se especializó en microbiología en el Instituto Pasteur de París y en la Universidad de Harvard, innovando técnicas para el diagnóstico de brucelosis y desarrolló la vacuna contra el tifus enzimático, lo que es la Rickettsia prowazekii. Varios hospitales de la Ciudad de México llevan en su honor su nombre. Recibió muchas distinciones, tanto nacionales como internacionales. El doctor Subirana Anchondo se gradúa de médico cirujano en 1923, toma el posgrado en la Universidad de Harvard. Su regreso fue profesor de propedéutica clínica médica y después rector. En 1946 fue fundador y director del Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Publicó más de 80 trabajos científicos. Es muy importante este doctor y pues tuvo ahí casi 100 años de vida. También se me hace muy interesante. Como homenaje, Correos de México emite esta estampilla del doctor Rodolfo Robles Valverde, filántropo, médico y científico guatemalteco, estudió en la Sorbona de París, se graduó en 1904, descubrió en 1915 que la oncocercosis, enfermedad que era producida por un parásito que daña la vista, producida por una filaria, Oncocerca volvulus, y transmitida por la mosca negra de Simulium, y prácticamente se tardaron 100 años para su eliminación. La Organización Mundial de la Salud, el 24 de octubre apenas del 2015, declara a México libre de la oncocercosis como tercer país de América. O sea, muy problema de... la Secretaría de Comunicaciones y el DIF presentan diversos rótulos con discapacidades. Centenario de la Escuela Médico-Militar, mural ubicado en la biblioteca pintado principalmente por Juan Huitrón Lugo en 1976. Actualmente se encuentra en la explanada del edificio. Centenario del Hospital Central Universitario de Chihuahua. Y pues aquí tenemos lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que son sus 35 y 50 años. Aquí tenemos un mural también del Hospital de Oncología, mural de Diego Rivera en el Centro Médico de la Raza, y esta estampilla de los 50 años de servicios médicos del Seguro Social. Manuel Ávila Camacho, un momentito por favor. Fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar el bienestar de trabajadores y sus familias. Cuenta con más de 6.500 unidades de medicina familiar, 350 hospitales de segundo nivel y 36 hospitales de alta especialidad. Y tenemos aquí el Hospital de Especialidades del Centro Médico del siglo XXI. Es de los más importantes, de productividad científica, atención de patologías de alta complejidad. Fue creado en 1961. Administrado por el Seguro Social, y pues como es dedicado a cuestiones de enseñanza, pues tienen sus auditorios y sus unidades de investigación en cardiología, pediatría y oncología. Y aquí está lo del ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Es una organización gubernamental de México que administra parte del cuidado de salud y seguridad social de los trabajadores de Estado. Fue fundada en 1959 por el presidente López Mateos. Entonces aquí están 3 estampillas dedicadas al ISSSTE. También aquí son 3 estampillas relacionadas con el ozono. Es cuando Mario Molina Pasquel empezó a estudiar un grupo de químicos llamados clorofluorocarbonos, CFS. La capa de ozono no era un tema que preocupara y nos protegía de los rayos ultravioletas del sol. Incluso dado que los CFC llegaron para sustituir otros gases que eran tóxicos y eran extensamente usados en la vida cotidiana, como en aerosoles, como refrigerantes en los compresores de las unidades de refrigeración, tanto caseras como industriales. Sin embargo, ni la capa de ozono era infalible, ni los CFC eran inocuos para la salud humana y eran liberados al medio ambiente. Las investigaciones de Mario Molina Pasquel, junto con su colega Frank Sherwood Robland,
En los años 70 confirman experimentalmente que demostrando que los CFC estaban degradando la capa de ozono y exponiendo a millones de personas a riesgos como cáncer de piel. Fue prohibido su uso por acuerdo de Montreal y recibió el premio de química en 1995. Entonces aquí tenemos pues una tabla de lo que era la esperanza de vida en México en los años 90, pues prácticamente se tenía 25 años de vida promedio, y ya para el 2000 pues ya tenemos en las mujeres pues como 76, 77, en los hombres como 71, 72, entonces pues siempre se ha mejorado mucho por cuestión de manejo de vacunas, sanidad pues de todo tipo de control de los alimentos, se ha mejorado mucho la vida. Entonces también aquí tenemos pues lo que es la población de lo que era en 1895 o en 1913 millones 600, y pues al año de 2020 pues 126, y ahorita creo que somos como 129. Entonces, observando estas gráficas, pues aquí los servicios de salud para el bienestar de las personas pues deben hacer proporcionalmente deben aumentar los servicios de salud. Y aquí tenemos pues una estampilla pues dedicada a los héroes, de algún modo con su trabajo y esfuerzo salvaron valiosas vidas. Gracias, muchas gracias, a pesar de que muchos fallecieron en nuestra ayuda. Y lo que significa COVID pues es de corona, virus, disease, ese es lo que significa. Y pues yo sé que fue muy larga la plática, a lo mejor mucha plática, pero pues hay muchas cosas muy interesantes sobre lo que es las epidemias y salud. Y pues disculpen mucho, pero pues gracias por su atención. Y pues filatelia es cultura postal. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta presentación. Yo sé que fue muy larga y a lo mejor los cansé, pero hay cosas muy interesantes. Bueno, a mí se me hace muy interesante porque pues, como veo ahora, pues muchas cosas de medicina y estuve trabajando también con muchas bacterias y virus, pues son cosas que se me han hecho muy interesantes. Ahí donde trabajaba en Querétaro, pues hacíamos la vacuna de viruela, de bronquitis, de Newcastle, también hacíamos una vacuna en cultivo celular se llamaba, era un herpes virus. Entonces, pues era muy interesante todo eso. Mira, poco te puedo alabar o simplemente decirte que nos has hecho un viaje nuevamente por la medicina, por las enfermedades, por todas estas recovecos que tiene la cultura, que verdaderamente quienes vayan a gozar de ver esta grabación que Gerardo nos está conservando para compartirla, creo que nos damos cuenta de lo hermoso que es la filatelia cuando puede uno compartir todo esto. Verdaderamente queda uno muy satisfecho de que le abre uno el entendimiento, los ojos de que hasta dentro de nuestro propio país, aunque algunas estampillas estén dedicadas a estas personalidades como Fleming, como Koch, etcétera, verdaderamente es importante que mostramos al resto no nomás de nuestros compatriotas, sino también al mundo entero, la aportación que ha tenido la medicina desde la antigüedad. O sea, el hecho de que se pueda relacionar con los códices, el hecho de que tú nos has abierto los ojos acerca del códice badiano, que realmente debería ser de la cruz, eso es abrir caminos al conocimiento. He disfrutado mucho esta presentación tuya. Sí, muchas gracias, Juan José. Te felicito, Muchísimas gracias. Me gusta mucho
tu forma de exponer con más información. De hecho, en nuestra asociación se ha ido volviendo así el lema de nuestra sociedad, filatelia y algo más. Es un poco lo que se ha ido convirtiendo en nuestro lema. Entonces, el complementar todo el surgimiento de las estampillas con otras informaciones es muy enriquecedor, Jorge. Así que por ese lado, yo hasta dije, bueno, esta va a ser la primera parte y la segunda, ¿cuándo? Pero bueno, pero te iba a preguntar, estampillas de homeopatía no hay. Pues Sí, no me acuerdo haber visto, no sé qué nos de puedan la decir escuela de los homeopatía yo no compañeros. recuerdo No, ninguna, yo pero no no acuerdo. soy No, es que especialista en esto, ¿no? no recuerdo. Hay una estampilla verde que es del mural de Diego Rivera, del que presentó Jorge. Ajá. En ese mural que presentó él, en la parte de abajo, en unos como frisos, de ahí sacaron la estampilla esta verde que les digo, y esta hablaba creo que de la medicina homeopática. Ah, mira. Sí, Pero no hay una estampilla dedicada a la homeopatía. Que yo conozca así ninguna, pero no sé. No usted. recuerdo como tal. ¿Puedes regresar a la pieza de sanidad e inocuidad alimentaria, Jorge? claro, a ver. A la pieza que está del lado superior Sí, derecho. es la del doctor de fitosanidad. Sí, A ver, deja ver dónde quedó, porque yo se sí, está me... muy atrás. Es una planilla. Tal vez sea esa, de arriba. Bueno, aquí está esta y aquí ya recortada. Esa. ¿Puedes recortar la pieza del lado derecho superior? A lo mejor no. La no, ahorita no, ya está fija, ya tengo fija la imagen, ¿no? Aquí con bueno, la puedo aumentar. Sí. Sí, pues lo podemos aumentar cada quien también en el teléfono. Los que tengan teléfono lo pueden aumentar manualmente. Bueno, ahí está como sanidad e iniquidad en México y arriba dice técnica del insecto estéril. Dieter Enkelmann. Él trajo la técnica del insecto estéril. Fue uno de mis profesores de entomología en el TEC en Monterrey. El Dieter Enkerlin, segundo apellido Schelling-Müller, pero mexicano, nacido en el DF, hijo de padres mexicanos, aunque llevaba los dos apellidos alemanes, no sabía alemán, sabía inglés perfecto. Él sacó el doctorado en entomología en Texas A&M, fue el primer mexicano con doctorado en entomología, fue maestro mío, ya murió. La técnica del insecto estéril, él la aplica en la mosca del Mediterráneo, que es una mosca invasora que proviene de las costas de África, del este y norte de África, y se instaló una planta productora de insectos estériles, que de hecho es el macho estéril. Por arreglos fisiológicos han logrado llegar nada más como al 53% de machos con respecto a hembras en la producción de insectos. Es un laboratorio que cuando yo estuve por ahí trabajando producía alrededor de 600 millones de moscas a la semana y se liberaban una vez que eran sometidas en la bomba de cobalto 60 y isótopo radioactivo, y lograban esterilizar en estado de pupa a los machos, básicamente, antes de que, porque al ser expuestos al isótopo radioactivo, cobalto, no se desarrollan las gónadas, entonces no maduran sexualmente, pero sí todo el resto del organismo es fisiológicamente normal. Una vez que emerge el adulto, se liberan
en estado de pupa y me tocó hacer liberaciones en helicóptero. Muy, muy simpático el asunto porque era un chuzo, nada más un tubo con unas láminas en forma de cruz y lanzábamos bolsas que traían 1000 o 2000, no sé cuántas pupas. Entonces las jalaba, simplemente las jalaba por Venturi y caían las pupas en distintos lugares. Entonces de ahí emerge el macho estéril y copula. La idea es que copulen con las hembras fértiles de campo. La mosca normalmente copula nada más una sola vez. Por tanto, si copula con un macho estéril, no tiene descendencia. De ahí está el asunto de la sanidad de las frutas. La mosca del Mediterráneo, que su nombre científico es Ceratitis capitata, se tiene como en Chiapas tiene alrededor de 80 o 90 hospedantes. Casi todas las frutas que hay por allá se afectan con la mosca del Mediterráneo, con la mosca mexicana de la fruta también, Anastrepha ludens. Pues es toda una historia interesante. Y así es, Héctor, muy Todo interesante. eso en honor a esa pieza que implica muchísimo trabajo ahí atrás de eso, con la técnica del macho estéril o del insecto estéril. Sí, también lo que les comentaba, que tenías varias cajas con tus insectos que recolectaste de varias partes de la República. Exactamente arriba donde está el valor facial, está una mosca emergiendo de la pupa. Es el exoesqueleto del último estado larval quitinizado. Y ahí emerge el adulto. En la parte superior está depositando huevecillos, por donde está la T de técnica, y la I de insecto está depositando huevecillos probablemente en un mango o una cosa así. La producción de... Atrás se ve otro insecto, opositando. Sí, bueno, es que también se aplica en otros insectos. La técnica se desarrolló en el picudo del algodonero. Se ha utilizado en pulgones, se ha utilizado en varias especies, pero en donde más ha sido en dípteros, o sea, moscas, porque copulan una sola vez. Ahora, en la medida en que se estén liberando 500 millones de moscas a la semana, por meses y años y años y años, las probabilidades de que un macho estéril copule con una fértil van aumentando. Y si esa posibilidad se va aumentando, la tendencia a que hembras fértiles copulen con un macho fértil silvestre disminuyen considerablemente y las probabilidades llegan a ser a 0.000001. Cuando eso sucede, se considera que la especie ha sido erradicada. muy Pero interesante. siguen liberando. Después yo estuve ya trabajando en el 76, 75, 76. Y se sigue haciendo y creo que ahora ya andan por arriba del 1.000.000 de moscas a la semana. Para entrar al laboratorio ese, por cuestiones de sanidad, hay que desnudarse, bañarse en un túnel que está en forma no en zigzag, pero sí en forma de cuadrito. Y son como unas 10 facetas en donde tienes que entrar a cada regadera. Y algunas regaderas tienen antisépticos y bactericidas y te bañan de una manera impresionante. Y luego ya sales con una bata blanca y andas ahí pues, desnudo. Y para salir otra vez pasas por ese laberinto de regaderas y ya te entregan tu ropa. Que la metieron a un esterilizador. Además, impresionante. Sí, es un laboratorio de alta seguridad. Altísima seguridad. Las paredes tengo entendido que andan por arriba del metro de espesor de concreto. ¿En dónde está eso, Héctor? Está en Metapa de Domínguez, Chiapas.
Está a unos 20 kilómetros al sureste de Tapachula, más o menos a unos 2-3 kilómetros antes de llegar a Puerto Madero. ¿Y las producen con alimento sintético para su desarrollo o cómo los... Muy natural, la principal proporción entiendo que es zanahoria, lleva proteína hidrolizada, no recuerdo qué más, pero algunas harinas. Pero es un hervidero de larvas, un hervidero, así una cosa impresionante. En la dieta, ya cuando retiran, van a cosechar las larvas. No, hombre, es una cosa increíble. Y están muy sabrosas. Además, Pues sí, llegué a comerme puñitos de larvas. Sí, veía los obreros decían, ah, pruébalas. No, ¿cómo crees? Sí, mira, le echaban un puño en la boca. No saben de nada. Y agarré yo también mi puñito y pues como burbujitas que truenas nada más. Nos las Como comemos a burbujitas que- veces en los mangos. Ahí están, pero esa es mosca mexicana. El mango del sureste no debe salir si no fue tratado con agua caliente. El tratamiento con agua caliente mata a los huevecillos, a las larvas pequeñas cuando aún están en la epidermis del fruto, en la cáscara. Pero sí es posible encontrar en algunos mangos que se pasan y los dejas por ahí un ratito más que se pasen más y vas a encontrar larvas, que es mosca mexicana de la fruta, Anastrefa ludens, que es un poco más grande en tamaño con relación a la mosca del Mediterráneo, que es la ceratitis. En fin, ya también me alargué mucho. alguna vez leí esta técnica para erradicar la mosca de la naranja. Es muy Es la mosca interesante. mexicana de la fruta, es esa, la misma mosca mexicana. Sí, sí, Pero como muy el daño económico no es tan fuerte como el potencial de la mosca del Mediterráneo, la mosca de la fruta Anastrefa, esa pues se ha dejado bajo control natural. Tiene muchos parásitos. La ceratitis, cuando invadió México, entiendo que entró por Costa Rica, Centroamérica, Panamá, en esa zona, y fue avanzando a una velocidad tal que Estados Unidos puso una alerta a México que si se capturaba una mosca del Mediterráneo al paralelo al sur del estado de la Ciudad de México, se bloqueaba el 100% de las exportaciones de vegetales y frutas. Pequeña amenaza, ¿eh? pequeña. reciente. Lo mismo fue Este, con la fiebre aftosa, convenios ¿no? y convenios, y mismo Estados Unidos financió el establecimiento de la planta. Hay otra similar, creo que es en Tuxtla, pero es para el gusano barrenador del ganado y el procedimiento es el mismo. Pero ahí la producen con sangre. Sí, es lo mismo que hicieron los Estados Unidos con lo de la fiebre aftosa. En los años 40 entró la fiebre aftosa a México por un ganado cebú que importaron de Brasil. Sí. Así es, así es. Y tuvieron que luchar fuertemente porque pues tenías que dejar de exportar, ¿no? Y en México se mataron todos los animales con pezuña, se mataban 2,000 animales diarios. Y fue en la época que mi pueblo creció mucho, porque la gente de mi pueblo ya sabía dónde estaba el ganado en todo el estado. Sacaban el ganado de la sierra, de Querétaro, y obviamente la llevaban a los centros de consumo. Y en esta ocasión fue ir a sacar los animales de las casas de las gentes para para que los sacrificaran, Sacrificarlos. para que fueran sacrificados. Entonces ellos los compraban así como en 20 centavos el kilo, y aquí lo vendían como en 2 pesos. ¿Sí? Entonces fue ahí donde la gente de mi pueblo hizo mucho dinero. Creció mucho Ezequiel Montes en los años 40. A finales de los años 40 por lo de la fiebre aftosa, ¿no? Fue uno de los negocios redondos para la gente de mi pueblo. Sí.
Mm. Perdón, Así- Jorge, no sé si Con- esa parte de tu exposición, que por cierto me encantó, tienes una cantidad de información interesantísima, pero ¿no te faltó hablar de medicina del deporte? Mm. No, pues es que la verdad es que es muy amplio el tema, o sea, Sí. hay muchas enfermedades que pues bueno, no hay tampoco estampillas y no Hay- sé, hay- y no sé si haya del deporte relacionadas, estampillas relacionadas con el salud deportiva. No, no las vi, pero no lo consideré de momento. Pero Porque ahí entonces esa sería la segunda parte que está pidiendo Ricardo. la salud Sí, pues, hay son otros aspectos, son las dislocaciones, las fracturas, es otro rollo distinto. Y el coleccionismo también, que a veces se vuelve medio enfermizo. sí. Vamos a darle, David ya tiene rato levantada su mano, entonces adelante David. Ah, soy yo, Sujei. Lo que pasa es que se me apagó el celular. Muy interesante lo que dijo el señor Héctor. Lo único que así como que se me hizo de que dijo que se comía las como uvitas, los Claro. bichitos. Bueno, pero señor Jorge, me encantó su presentación, híjole, qué bárbaro. La disfruté mucho, antecedentes históricos y todo lo que presentó, qué bárbaro, ¿eh? Lo voy a guardar así en mi área de estudio y trabajo porque la verdad me encantó. Sí, Muy yo interesante. siento que muy completa, ¿eh? Todo muy bien explicado y los antecedentes y todo, pues, Muchas muy bien. gracias. Gracias, le agradezco, la verdad. Sí, yo a veces Gracias, me da señor Jorge. pendiente de que Gracias. esté un poquito larga la plática, pero pues es que hay temas que... No No, importa. muy bien, Muy ¿eh? entretenida, no se sintió pesado ni Muy largo. interesante. Ah, correcto. Así es, sí, muy bien. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Esta era la estampilla que te decía, Jorge. Ah, sí. ¿Qué dice de protección? ¿A qué es? ¿A la salud? Sí, no la vi. Y este está en el mural de Diego Rivera que presentaste. Sí, es en la parte baja, son No. dos murales. En una parte están creo que 13 figuras muy similares y del otro también de otros que está haciendo comentarios de otras partes de ahí, pero sí, sí está en la parte baja del mural de Diego Rivera. Es esa, ¿no? ¿Sí? Está. Es este. Así es. Sí, y es que son dos murales, están del otro lado, entonces son dos nada más, creo que este es el del lado derecho, no me acuerdo bien. Y del otro lado también están otras figuras y están dos o tres este tipo de imágenes, Ujú. o pinturas, mejor dicho. Jorge, para acabártela de complicar, la segunda parte, ¿no podrías darnos medicina aérea y medicina submarina? Que medicina de buceo y medicina de aviación y astronautas, para acabar de complicarte la vida. No, pues no es que bueno, yo no estoy muy empapado en eso y más que nada, pues tener las estampillas para pues, poder basarse más en eso. Y, por ejemplo, en las aves hay un problema que es Descompresión y demás. metabólico. Es un problema metabólico en las aves que cuando están criadas arriba de 1750 metros, como es lo que es Querétaro y Celaya, la relación de los pulmones de las aves son muy chiquitos, entonces su oxigenación es a través de unos que se llaman sacos aéreos. Entonces eso hace que la concentración de oxígeno a estas alturas produce un problema que se es una especie como de ascitis, una acumulación de líquido en el corazón y en la cavidad abdominal. Entonces, por eso un problema metabólico. Entonces,
pues debe ser algo parecido a lo a lo que tú dices de una medicina de los que se dedican a, bueno, o trabajan en las partes altas o en como tú dices, en las En partes profundidades. que también hacen cambios para la oxigenación de los buzos, en las mezclas de los aires y no sé qué tantas cosas, porque nomás sé muy superficial la información, pero es lo que tú te relacionas. Sí, sí. Gracias, Jorge. Muy interesante nuevamente. Ah, qué bueno, Eduardo. Gracias. Sí. Algo también que resultó muy interesante, los antecedentes históricos, ¿eh? Muy, muy interesante. Cosas que ignoramos o que ya habíamos olvidado. Gracias. Sí, de nada, Héctor, qué bueno que te gustó. Héctor, tienes ahí por ahí una mano. No sé si Sí, la volvió a levantar, pero no sé si... está Así congelado. es. Sí, sí. Yo, Señor Zurita, para la segunda parte, plantas medicinales, si hay estampillas por ahí. ¿Sí? Ah, pues debe ser. No, pues en el famoso ese códice de Cruz. De la Cruz Mariano. Viene en latín, o sea, lo que pasa es que luego las letritas cuesta mucho trabajo para estarlas leyendo, pero están muy interesantes las descripciones tanto del uso de la planta como de las enfermedades de aquella época. Entonces, sumamente, pues, y es de los podríamos decir, el primer tratado de farmacología a nivel de aquí del continente americano. Y herbolaria. Y ya lo trabajaron también gentes del UNAM para identificar casi la totalidad de las plantas que aparecen. Pues sí, bueno, ya con sus nombres científicos actuales. Robert Weil y su equipo, su esposa Edelmira, ellos la trabajaron. Pero ¿Tienes algún material sobre la conservación de alimentos de los navegantes, de los primeros navegantes, para evitar el escorbuto y cosas de esas? No, mira, realmente lo que pues es muy básico, y pues lo del escorbuto, pues ya ves que tardaron tiempo, pues cómo llegaban las tripulaciones de los regresos. Yo creo que los bajaban casi en camilla, pues no sé qué porcentaje de los marineros en condiciones pues muy deplorables. nos aventaban al mar a muchos. Bueno, ya no regresaban, pero Sí. no, y el escorbuto es una deficiencia que te produce unas lesiones en las encías que la gente creo que hasta con una navaja se cortaban las encías para que el dolor de la inflamación tan tremenda disminuyera. No, o sea, tanto los faltantes de vitaminas como el exceso. Por ejemplo, se hablaba de unos exploradores pues no sé si del Polo Norte, que mataban los osos y se comían los hígados enteros. Entonces tenían una concentración muy alta de vitamina A, y eso les producía unos problemas de salud a los exploradores. Terribles. Muy terribles. Severos. ¿Sí? Sí. No recuerdo si creo que hasta se les abría grietas en los pies. Yo no recuerdo exactamente qué problemas. Les caía el cabello. Pues debe haber sido cosas, por eso digo que el exceso y el faltante para todo es malo. Sí, sí.